estadística, electrónica, todo eso está cambiando cualquier sector y, por supuesto, el nuestro también. Pues esa transformación digital va a ser el primer punto. Luego voy a entrar más en detalle en lo que es la monitorización. Os voy a hablar de una herramienta que tiene Corteva, que acabamos de lanzar. Simplemente unas pinceladas, esto no es una charla comercial, evidentemente. Vamos a hablar de nuevas tendencias en el sector, es decir, qué viene por delante y también lo que me interesa a mí, como el punto de la robótica es interesante, pues os lo cuento, ¿no? Para que veáis qué viene en el ámbito de la robótica agrícola. Y por último, una pincelada dentro de la robótica, que también lo son, sobre el tema de los drones como herramienta en general. Van a salir a lo largo de la presentación, pero en ese punto en concreto, como herramienta para aplicar productos fitosanitarios. ¿De acuerdo? Y os contaré un proyecto que tenemos en marcha dentro de Corteva con el Ministerio. Ya os digo, voy a ir siguiendo el esquema, esta diapositiva irá apareciendo a lo largo de la presentación, pero bueno, vamos a empezar con el tema de la transformación digital. ¿Alguno de vosotros de los que estáis aquí, porque los que estáis en casa no os puedo ver por el chat, sabe qué es esto de la transformación digital? De forma tan general, así como una definición. Venga, alguien que se atreve. No se va a atrever nadie, ¿no? Venga, a ver. Es coger lo que hay en realidad, es decir, transformar la realidad, transformar, la palabra transformación es importante aquí, es transformar lo que se venía haciendo de forma analógica, más o menos manual, con procesos iterativos bastante tediosos en muchos de los casos, y moverlo hacia un paradigma digital, es decir, no es solo a un ordenador, sino puede ser a un servidor, a un conjunto de servidores, a una serie de infraestructuras digitales, ¿no? En los que la información se pueda procesar, se pueda analizar, y sobre todo una cosa muy importante que se puede hacer con la información, que es que nos sirva para tomar decisiones. Eso es importantísimo, si no, todo esto no vale para nada. Todo lo que os voy a enseñar no vale para nada. Mirad, yo siempre que encuentro un término de ese tipo, lo que os recomiendo es buscarlo en Google. O sea, buscáis transformación digital en Google y os saldrán 1000 chorradas, como siempre que buscas un término tan general. Saldrán 1000 blogs de influencers hablando de transformación digital, gente que no tiene ni idea, que se cree que ha trabajado toda la vida en esto y lleva 3 días. Os saldrán nubes de palabras de esas muy chulas también, si lo buscáis en Google Imágenes. Pero realmente es un proceso. Y es un proceso de cambio. Ese proceso de cambio, derivándolo hacia el ámbito digital, ¿vale? Busca facilitar esa toma de decisiones. ¿La toma de decisiones de quién? Pues en el caso mío, en mi caso personal, que yo trabajo en agricultura, del agricultor, del productor, del distribuidor de productos, de la empresa que trabaja con ese tipo de cuestiones. Pero es un nuevo paradigma que nos permite hacer 3 cosas. Lo primero es crecer, es decir, ser más eficientes al final lo que nos permite es crecer, generar más y por tanto, o ser más eficientes nos permite optimizar y consumir y reducir algunos costes y por tanto crecer. Nos permite otra cosa, si trabajamos con clientes, como es mi caso personal, nos permite ofrecer recomendaciones personalizadas. Es decir, cuando vosotros os descargáis la app que sea, la que sea, ¿quién de aquí no tiene Instagram? Yo tampoco. Pero sí sé que dentro de Instagram, o dentro de TikTok, o dentro de YouTube, o dentro de Spotify, o dentro de cualquier aplicación, hoy en día, lo que más valora el usuario, lo que más valoráis inconscientemente, es la experiencia de usuario. Es que sea personalizado. Y me explico. Cuando buscáis una película, una serie en Netflix, o una canción en YouTube o en Spotify, ¿qué es lo siguiente que os aparece? Una recomendación para vosotros, ¿verdad? Si yo estoy viendo una serie, la que sea, no me va a aparecer debajo pues la Patrulla Canina. ¿A que no? Bueno, depende de la serie que estuviese viendo al principio. Pero entendéis por dónde voy, ¿no? Si veo una serie para adultos, ¿vale? Como estáis pensando algunos, una serie normal y corriente, no me va a recomendar la Patrulla Canina, me va a ofrecer una experiencia personalizada que haga que yo esté más involucrado en esa aplicación y pase más tiempo y evidentemente consuma más esos productos, me suscriba el mes que viene, etcétera, etcétera. Esa experiencia personalizada es lo que se busca y esa eficiencia que ya hemos comentado es la base de todo el proceso y sobre todo en la agricultura, ¿vale? Cuando hablamos de la agricultura digital, y si alguien no tiene claro lo que es esto,
que no busque este término, que busque agricultura de precisión, que es otro término que se utiliza y parece que son indistintos, pero en realidad cada uno significa una cosa. Si buscáis agricultura digital, os vais a encontrar varios conceptos importantes. El primero es el manejo diferencial, ¿vale? La optimización de insumos, es decir, aplicar de forma variable. La gestión mejorada, es decir, si yo tengo un panel de mandos donde tengo toda la información de una explotación, ¿vale? Pues puedo ser más eficaz en ese momento. Vais a encontrar muchísima información a la hora de tomar una decisión. Y en algunos casos pone esto de aquí, esto que pone aquí abajo a la derecha, de incremento de beneficios. Yo os pregunto, la agricultura de precisión, la agricultura digital, cualquier tipo de transformación digital en este sentido, ¿creéis que está consiguiendo eso? ¿El incremento de beneficios? Ojalá. La realidad a día de hoy es que no. La realidad a día de hoy es que no se incrementan los beneficios utilizando técnicas de agricultura digital y técnicas de agricultura de precisión. Lo que se puede hacer en algunos casos, por ahí creo que va tu razonamiento, es reducir la aplicación de algunos insumos, distribuirlos de forma un poco más racional, pero en pocos casos, y dependiendo sobre todo de una cosa que se llama un concepto que se llama la economía de escala, es decir, cómo de grande es tu explotación, podrás incrementar los beneficios. Si tienes una explotación muy grande y tienes mucha tecnología, puede ser, y no es así, no es directa la relación, puede ser que incrementes en algo tus beneficios, sobre todo a base de echar a gente. Si reduces mano de obra y echas a gente. Entonces, ¿es ético esto? Desde mi punto de vista, no. Y por eso os voy a argumentar por qué no se está consiguiendo ese incremento de beneficios. ¿Vale? Y os voy a argumentar con las técnicas de la agricultura de precisión un poquito más para adelante. Mirad, cuando hablamos de cómo se ha desarrollado o cómo se desarrollan, porque hoy en día el nivel de digitalización de las explotaciones es bajo, muy bajo. El nivel de tecnología presente en las explotaciones es muy bajo. ¿Todos los agricultores tienen un WhatsApp, o sea, un smartphone con WhatsApp? Sí. ¿Todos saben usar todo el potencial que tienen en su explotación? Ni de coña. Ni de coña. Entonces, ¿cuál es el proceso o el roadmap, como pone en la diapositiva, que es súper inglés, para conseguir una digitalización? ¿O en qué punto nos encontramos? Pues mirad, en lo que se llamaba la mecanización, en la etapa de mecanización, básicamente fue, todos la tenemos en la cabeza, pasar del arado a elementos mecánicos. O sea, es decir, un tractor con una serie de implementos que pueden trabajar de forma mucho más eficaz. Eso fue un salto tecnológico importante. Si yo, a principios de 2000, más o menos, empiezo a incorporar lo que se llaman elementos de mecanización avanzada, es decir, sensores capaces de medir cosas y de guardar esas cosas en una base de datos. Me da igual que sea un pendrive, me da igual que sea un servidor, me da lo mismo. Yo soy capaz de hacer esto, estaría en el segundo punto. Si yo soy capaz de conectar ese sensor que me está guardando los datos a una nube y mandarlos en tiempo real, lo que es la telemetría, eso que os decía yo que me empecé a dedicar cuando acabé la carrera, o sea, cuando hacía la tesis doctoral, tendríamos lo que se llama la maquinaria conectada. Creo que ahí es donde estamos, en el paso entre el 2 y el 3. Evidentemente, hay gente mucho más avanzada, lo que se llaman en inglés los early adopters, es decir, gente que adopta muy temprano la tecnología porque le gusta, que son curiosos y tienen dinero, también es importante, que van hacia el cuarto paso, que es conectar no solo la maquinaria, sino también elementos, pues, sensores que miden la humedad, la temperatura del suelo, yo qué sé, cualquier tipo de elemento, satélites, drones, que les pueda mandar información, puede ser interesante conectarlo directamente y generar, no se ve porque es muy pequeño, pero generar aquí dentro, digamos, un sistema de equipos conectados. El último paso dentro de esto, hacia donde se mueve la agricultura en general, es hacia lo que se llama un sistema de sistemas. Es decir, que todos los elementos conectados se hablen entre sí, se entiendan entre sí, que no es lo mismo que hablarse. Yo te puedo hablar y no entendernos ninguno de los dos. Se entiendan entre sí y, por tanto, permitan que esos equipos trabajen de forma conjunta. Y para eso necesitamos esto. Necesitamos datos. ¿Vale? Como en todo, cuando se trabaja con datos, necesitas muchos datos. Y de ahí seguramente hayáis oído un término, en mi opinión,
mal utilizado normalmente, que es el Big Data. ¿Por qué digo mal utilizado? Porque parece que el Big Data es, yo siempre hago el mismo chiste o la misma tontería de que intentéis en cada titular que ponga Big Data cambiarlo mentalmente por Batman. Parece que el Big Data lo puede todo, ¿vale? Y realmente el Big Data no es tener muchos datos de una sola variable. El Big Data es tener muchas variables, muchos datos durante mucho tiempo. Y eso en el campo no se tiene. Entonces, cuando se habla de Big Data en la agricultura hay que cogerlo con muchas pinzas. Muchas. ¿Vale? Intentad hacer ese juego mental, si os acordáis luego cuando salgáis de aquí, cogéis un titular y le cambiáis la palabra Big Data por Batman. ¿De acuerdo? Y veréis cómo cuadra siempre. Es un superhéroe. Cuando hablamos de datos, hablamos de elementos que pueden ser demasiado complejos para ser capturados y que hay que trabajarlos, hay que hacer algo con ellos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo primero es recogerlos. Y vamos a hablar de sensores, de cómo se recogen esos datos. Lo segundo es procesarlos. Es un poco más complejo. Eso parece que es algo de informáticos o de estadísticos, pero en realidad los ingenieros agrónomos y de montes, vosotros, vais a tener que trabajar en esto, estoy seguro. Pero seguro, seguro. O sea, al 100%. Bueno, habrá alguno que se escape. Pero ya os digo que al 100%, el 90% de los que estáis aquí en vuestro futuro laboral vais a tener que trabajar en el análisis o en el procesado de datos. Es seguro. Y luego hay que almacenarlos, que eso ya sí es verdad que es algo más de IT, o sea, es algo más de infraestructuras, ¿no? Es un poco más complejo, trabajar con bases de datos no es sencillo, evidentemente. Yo no digo que nada de esto lo sea, pero eso es bastante complejo y luego mostrarlos al usuario. Mira, datos se pueden tomar de todo eso dentro de una explotación, de todo eso que hay ahí. No me voy a parar a leerlo ni de coña, porque aquí hay muchísimo. De hecho, esta es una diapositiva de 5. Pues solo he puesto la primera para enseñaros que la tabla es bastante extensa, que se pueden obtener datos de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Si tú trabajas en una explotación agrícola y se te pone enfermo uno de los trabajadores, lo deberías tener que tabular y tener que analizar después para ver tu productividad, para ver tu eficiencia, para ver tus costes, todo eso hay que hacer. Solo con un ejemplo de este tipo. Si hablamos de analítica, ya ni os cuento. Cuando hablamos de analítica, eso que os digo, vosotros vais a tener que analizar datos. Seguramente os quedéis en el primero, en el análisis descriptivo, y a lo mejor alguno llega hasta el análisis diagnóstico. A lo mejor alguno llega, un poco más avanzado, llegará hasta el análisis predictivo, es decir, si se pueden hacer modelos basados en históricos, es decir, yo llevo muchos años capturando la misma serie de datos, puedo aventurarme a hacer una predicción de qué va a pasar. No es una bola de cristal como tal, sino se tiene que basar en datos históricos, en realidades, ¿vale?, que se puedan trabajar. Lo otro, vamos a hablar al final de la clase, ¿vale? Del análisis prescriptivo y del cognitivo, ni siquiera sé si podré tener tiempo para comentar. En una empresa y en un trabajo como el mío, lo que yo hago en mi día a día, lo más importante es tener una estrategia para trabajar lo menos posible y ganar lo máximo posible. Y eso lo podéis aplicar en vuestra vida, todo lo que queráis. Pero cuando se trabaja con datos, también es importante tener una estrategia. Y esa estrategia cuadra mucho con esas 5 Vs que tiene, y ahí sí recojo el término, el Big Data. O sea, cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, hay que conseguir las 5 Vs. ¿De acuerdo? Esas 5 Vs que vienen aquí abajo. Una es tener datos, tener un volumen de datos suficiente. ¿Vale? Y ahora luego os contaré cómo se consigue un volumen de datos suficiente. La otra es la velocidad. Es decir, la velocidad de procesar esos datos. Y os pongo un ejemplo, mirad. Estábamos aquí hablando de aplicaciones sostenibles, de aplicación con productos fitosanitarios, lo que queráis. Si yo, incluso en investigación, ¿eh?, si yo tengo una cantidad enorme de datos, ingente, pero tengo que tomar una decisión mañana por la mañana, como yo no sea rápido en procesar esos datos, tardo 2 semanas en procesarlos porque tengo muchísimos,
mi ventana de decisión, mi ventana de actuación, ya ha pasado cuando yo he acabado de analizar. Pues tengo que mantener un equilibrio, como todo en la vida, un equilibrio entre el volumen que tengo de datos y la capacidad que tengo de analizarlos. Capacidad es incluso capacidad de computación, el propio ordenador, ¿vale? O el propio servidor. Pues eso es importante. Luego la variedad es muy, muy, muy importante. Es decir, si yo tomo datos solo de una variable, es decir, imaginaos que yo voy a medir cualquier variable fisiológica o climática del cultivo. Voy a medir la temperatura, la máxima, temperatura máxima, todos los días, temperatura máxima, temperatura máxima, temperatura máxima. ¿De qué me sirve eso a la hora de tomar una decisión? Solo puedo tomar una decisión en base a temperatura máxima. Y eso es una decisión sesgada, no sirve para nada. Entonces yo tengo que tener multitud de variables, multitud de datos de diferentes fuentes interoperables, si se puede, ¿vale? Es decir, que se hablen entre ellas, para conseguir eso que pone él. La veracidad y la valorización es importante. La veracidad es que el dato sea veraz, que no se está cogiendo de forma errónea. Y ese último punto es muy, muy importante cuando se trabaja en una empresa. Es que el dato o la información aporte valor. Porque tú puedes estar haciendo chorradas con datos toda tu vida. Pero si lo que tú haces toda tu vida no te lo compra alguien, no sirve para nada. Y la vida es muy corta para hacer cosas que no sirven para nada. ¿Vale? Vamos a hablar de monitorización. Vamos a ver cómo se pueden obtener esos datos. Mirad, cuando hablamos de monitorización y sobre todo hablamos de variabilidad, como eso que tenéis ahí, esa imagen es un montaje, ¿no? Evidentemente. Esto lo habéis visto en muchísimas imágenes, me imagino, ¿no? Que ponen el típico mapita con colores, este mapa de aquí, ¿no? Ese mapa con colores. Bueno, ¿qué está representando esto? ¿Alguien? En este caso, no sabemos lo que está, no sabemos si son nutrientes o el rendimiento final, lo que sea. Pero lo que me está de verdad mostrando esto es eso. Las zonas óptimas y las zonas un poco menos óptimas. O el resultado, si ha sido mejor o peor, al final de la campaña en base al rendimiento. Estos mapas, esto que tenéis aquí, este concepto de variabilidad, es muy importante tener claro que lo que está representando es la variabilidad, el primer término, espacial. Es decir, dentro de mi explotación, cómo se reparte en el espacio que hay dentro de mi explotación o dentro de mi parcela, cómo se reparte cualquier factor. Porque se da la casualidad de que las parcelas no son homogéneas. Nunca, o casi nunca. ¿Vale? Hay muy pocas parcelas que sean totalmente iguales. Entonces, como eso pasa, el estudio de la variabilidad es uno de los estudios más importantes a la hora de obtener información. Hemos hablado de la variabilidad espacial, que es esa que tenéis ahí. La otra muy importante es la variabilidad temporal, es decir, a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo se pueden estudiar estos. Mirad. Hay una pregunta aquí arriba que justo responde a lo que os estaba contando. Es decir, si los cultivos son, o sea, si los suelos y los cultivos son heterogéneos, ¿por qué cuando vamos a tratar con un cultivo, da igual que sea un cultivo agrícola o un cultivo forestal, por qué se manejan de forma homogénea? ¿Por qué hacemos siempre lo mismo y por qué lo hacemos a lo largo de todo el terreno? ¿Tiene sentido eso? Ninguno. O sea, si trabajamos algo que es diferente, ¿por qué lo hacemos de forma igual? ¿Por qué lo hacemos de forma homogénea? Es decir, aplicamos siempre lo mismo, la misma cantidad en todos los sitios. Trabajamos a la hora de la cosecha y cosechamos diferente en una zona que en otra. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos olvidándonos de esa variabilidad. No es que nos estemos olvidando, el agricultor o el productor nunca es tonto. Muchas veces lo que pasa es que no tiene la capacidad de manejar esto. Y a mí no me veréis nunca ponerme enfrente o en contra de un agricultor o de un técnico, porque al final es quien más sabe lo que tiene su explotación. Siempre. ¿Qué ocurre con esta variabilidad? Que puede llevar esos rendimientos variables, pueden llevar a la aparición de resistencias, puede llevar a la pérdida de biodiversidad, puede llevar a problemas en el agua, puede llegar a lo que hablaba, creo que antes lo hablaba Esther, a trasladarse a la cadena, es decir, a llegar al consumidor. ¿De acuerdo? Si yo sobretrato una zona de mi parcela con cualquier producto, puedo tener un problema cuando llego al final de esa cadena, a nosotros. Puedo tener un problema gordo. Para eso están los análisis de seguridad, los de residuos, toda esta historia. Para que eso no llegue.
pero puede pasar, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en determinar la variabilidad. ¿Y qué puede determinar esa variabilidad? ¿De dónde puede venir esa variabilidad? De 1.000.000 de sitios. En una diapositiva no me caben todos, evidentemente. Os pongo los más, en realidad os pongo los primeros que me vinieron a la cabeza cuando la hice. Pero no es que sean esos única y exclusivamente, evidentemente. Mirad, yo os ponía ahí. Variabilidad en el aporte de nutrientes, variabilidad en la humedad, variabilidad en la textura, en la topografía del terreno, en el vigor vegetativo, en cómo atacan las plagas. Es que atacan de forma diferente. Según la zona de la parcela, sabéis que las plagas normalmente se expanden en forma de mancha de aceite. Entonces, si tengo variabilidad justo en el momento de la expansión de la plaga, tengo que trabajar de esa forma, o sea, tengo que atacar ese foco. ¿Vale? Variabilidad en malas hierbas, variabilidad en lo que se os ocurra. Todos los factores que se os ocurran pueden presentar variabilidad en un medio al aire libre, evidentemente. ¿Y cómo se puede medir? ¿Cómo se mide? ¿Qué formas hay de medirla? Pues con sensores. Pero con sensores hay de muchos tipos y hay de muchas formas. Entonces, si yo trabajo la medición de la variabilidad de forma puntual, es decir, de forma discreta, no sé si se aprecia en la diapositiva y abajo a la izquierda, hay una serie de puntos encima del mapa. Son puntos de medición discretos, es decir, yo voy a ese punto y mido lo que sea. La textura del suelo, la conductividad eléctrica del suelo, los nutrientes, me da igual, lo que sea, pero de forma puntual. Esa sería la del medio. De forma continua se puede medir la variabilidad, sobre todo a lo largo del tiempo. Aunque hay sensores también, como este de aquí, que van enterrados en el suelo, es una sonda de humedad, tal cual, que tiene 1 metro de profundidad, y lo que va haciendo es tomar mediciones a diferentes profundidades, es decir, no solo a 1 metro, sino a cada anillo de esos que veis ahí, y vas viendo cómo va evolucionando en el tiempo la humedad, en este caso, a lo largo del tiempo. Y luego, sensores continuos, pues este, por ejemplo, puede ser un sensor continuo. Es decir, si yo tengo un sensor que va detrás del tractor midiendo de forma continua, es decir, cada pocos milisegundos, ¿vale? Al final tienes un sensor entre continuo y discreto. ¿De acuerdo? Y un punto importante, y por eso esta sección se llama monitorización, es medir la variabilidad de forma remota. Es decir, sin contacto. ¿Vale? No sé si habéis trabajado con eso, con ese tipo de tecnologías, pero cuando se trabaja con sensores y con plataformas de medición, están lo que se llaman los sensores próximos, es decir, sensores que pueden o no pueden, o pueden que no, tocar, es decir, medir directamente en contacto, sensores remotos, estarían los drones, los aviones, los satélites, ¿vale? O mediciones estáticas, lo que se llaman las redes inalámbricas de sensores. Es decir, pincho un sensor en el suelo y empieza a tomar datos de forma continua de lo que yo quiero. Es importante alguna de las cuestiones esas que veíamos ahí, pero vamos a poner el foco, un pedazo de foto, además que recuerda a un pedazo de disco. Recomiendo. ¿Vale? Si no sabe alguien qué es, pues, que se aguante. Si no sabe qué es, que se aguante. Vamos a ver ese punto del medio, es decir, el tema de la teledetección, es decir, de la medición remota, ¿vale? Es decir, medir sin tocar. ¿Vale? Cuando nosotros queremos medir cosas sin tocar, podemos trabajar, pues podemos medir gases, por ejemplo, o podemos medir el polvo, pero realmente uno de los sistemas de monitorización más útiles que hay, lo que se llama la teledetección, ¿vale? Es un campo de trabajo entero, no puedo contaros todo lo de la teledetección, se trabaja con eso, trabaja con la luz. Se trabaja midiendo la luz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué luz? Normalmente la luz del sol, ¿vale? Esa que se descompone en una serie de colores que veis. Entonces, cuando medimos o cuando trabajamos con la radiación electromagnética, mejor dicho, un término mucho mejor que el de la luz, cuando trabajamos con radiación electromagnética, tenemos que trabajar en todo el espectro electromagnético. Es esto que tenéis ahí. Esto sí lo conocéis, ¿no? Nada nuevo. Empezamos desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, pasando por el que más cercano, el que más podemos entender, que es la luz visible, es decir, lo que capta nuestro ojo,
Por la izquierda de ese espectro estaría el ultravioleta, que es lo que nos quema en verano, y sobre todo es más blanco que la leche, ¿vale? Y luego pasaríamos hacia la derecha del espectro, a el espectro infrarrojo. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis claro. O sea, mirad qué pocas longitudes de onda, o sea, qué estrecha es la franja. Esto está, evidentemente, ya lo veis ahí, está ampliado. Qué estrecha es la franja en la que nuestros ojos captan la luz. Muy, muy estrecha. Comparada con todo el espectro electromagnético. Sería interesante verlo, ¿no? Claro, si nosotros empezamos a medir en lo que nosotros captamos la luz, o sea, en esa franja del espectro tan estrechita, podemos medir con diferentes longitudes de onda dentro de esa franja y sacar lo que se llaman las bandas. ¿Vale? Las bandas. Es decir, si esto fuese pues, un pan de molde, ese espectro visible fuese un pan de molde, yo podría sacar rebanadas de ese pan de molde e ir midiendo en cada uno de esos puntos. Es decir, yo saco la rebanada del azul, saco la rebanada del verde, saco la rebanada del rojo y tendría lo que se llama una imagen RGB, imagen visible. Las fotos que tomáis en vuestro móvil, todas las fotos, lo que captan nuestros ojos, se capta en el R, G y B, una combinación de estos. ¿Vale? Evidentemente, si esto sigue, si yo saco de aquí una de esas rebanadas de pan de molde, pues voy a capturar la información en el infrarrojo. Si saco muchas rebanadas y las trabajo todas juntas, como si fuesen capas, tendría lo que se llama una imagen, esta que veis aquí a la izquierda, tendría una imagen multiespectral, es decir, datos de diferentes espectros. ¿Vale? Si capto toda la rebanada, o sea, perdón, todo el pan de molde entero, lo que tendría es lo que se llama una imagen hiperespectral, es decir, capto todo el espectro. Ya no tengo una representación como un histograma, este que veis aquí, sino lo que tengo es eso que veis a la derecha, que se llama, ¿alguien lo sabe? Eso se llama una firma espectral, muy útil en otros campos, la astronomía, la química. En este caso, esa firma espectral que veis ahí, en cultivos, me da un poco de lástima que no sé si leéis las palabras que ponen en el gráfico, pero os las voy a dibujar así a lo loco. Mirad, esa firma que tenéis ahí arriba, que está como en negro sólido, esa S que hace así en negro sólido, es la firma espectral de la hierba. Del césped. ¿Vale? Y perdonad los que estéis en casa, pero esta firma de aquí abajo en puntitos, en la que pone Artificial Turf, estos puntitos de aquí, ¿vale? Es el césped artificial. ¿Vale? Mirad, hasta aquí sería el rango visible, hasta el 0,6 más o menos. Fijaos las curvas de las dos. Hasta el 0,6, las curvas de las dos, tanto del césped como del césped artificial, son muy parecidas. No os digo que sean iguales, pero son muy parecidas. En cambio, a partir del 0,6 hacia la derecha, no se parecen en absolutamente nada. Una se va hacia arriba y la otra se mantiene más o menos plana. Si yo quiero distinguir césped artificial de un césped natural con su firma espectral, es muy sencillo. A simple vista, es decir, en el rango entre 0,4 y 0,6, el rango visible, a simple vista se parecen mucho. De hecho, se parecen mucho. Si te pones a 10 metros de una zona de césped y de césped artificial, no sabes a simple vista qué es lo que es. Sabes cuál es cuál. Pero en cambio, si nuestros ojos pudiesen mirar en el rango del infrarrojo, se verían completamente distintos. O sea, sería uno muy brillante y el otro muy oscuro. Para que lo tengáis un poco en la cabeza. ¿Vale? Para eso sirve el tema de la firma espectral, para determinar, en este caso no césped, evidentemente, esto no se ha inventado para eso, pero pues sí para determinar diferencias entre cultivos, entre estadios, entre detección de mala hierba. Todo eso es lo que voy a hablar ahora. Ahí tenéis otro ejemplo. Vale, voy a hablar brevemente de monitorización cercana, no voy a hablar porque los sensores de suelo, sondas de humedad, pH, al final son sensores que trabajan en continuo midiendo una serie de valores.
Voy a hablar de lo que pone abajo, de monitorización remota, de drones, de satélites y de radar, no sé si hablar. Fijaos, el tema de los drones. Todos los que estáis aquí conocéis el uso de drones, ¿no? Me imagino. No es nuevo para vosotros. Seguro que incluso alguno de vosotros tiene drones. ¿Quién tiene un dron por aquí? ¿Para qué lo utilizáis? A ver, Pilar. Para fotos. ¿Alguien más por ahí? ¿Teníais drones? ¿Alguien le ha levantado la mano? No recuerdo, por ahí había una mano levantada. ¿Para qué lo utilizas? Para investigar imágenes. Imágenes visibles, ¿no? Vale. RGB. ¿Por aquí alguien? ¿Por aquí habéis dicho alguien? Tú. Para fotos y para jugar. Vale, estupendo, sí, sí. Es así. O sea, los drones empezaron siendo una herramienta súper cara. No sé si os acordáis, hace como 15 años, bueno, unos 10 años, los drones eran carísimos. Evidentemente, la economía de escala hace que bajen tanto el precio que al final se convierten en un juguete. Una economía, o sea, un elemento de consumo, electrónica de consumo. Y lo venden en cualquier establecimiento, en MediaMarkt, en el Corte Inglés. Pero realmente la utilidad de los drones va un paso más allá. Captar en el visible está muy bien. Pero si queremos trabajar de forma profesional con esto y ganarnos la vida con esto, hay que tener claras algunas de las ventajas y algunas de las desventajas. Las ventajas las tenéis claras, ¿no? Poder volar cuando nos da la gana, es decir, tomar imágenes cuando queremos, es una ventaja. Poderle poner lo que se llama una carga útil, o en realidad el término es una carga de pago. La carga de pago, la carga útil es el sensor que lleva el dron. ¿Vale? Si es una cámara, pues eso es la carga de pago. Si es un LiDAR, pues no sé si sabéis lo que es, eso es una carga de pago. Si es una cámara térmica, eso se llama la carga de pago. Bueno, pues poderlo cambiar es importante. Evidentemente, todos los que habéis dicho que tenéis un dron y lo usáis para fotografías porque os aporta un nuevo punto de vista. Si yo quiero trabajar de forma profesional con esto, es la principal ventaja. Y la versatilidad de los sensores, muy importante. ¿Qué contras tiene esto? Venga, discusión abierta. ¿Qué contras tienen los drones? ¿Qué pegas? ¿Qué barreras? ¿Qué no os gusta de vuestro drone? Autonomía. O sea, que vuela los 20 minutillos que da la batería, ¿no? Eso sería el principal problema. ¿Qué más? Si hace viento no puedes volar. ¿Qué más? La normativa. La normativa. Luego hablamos de normativa. La normativa es un coñazo en todos los ámbitos, pero en este también es un coñazo. ¿Qué más? A mí, la principal pega es que no puede conmigo, porque a mí me encantaría cogerme a uno y volar. O sea, la principal pega que tiene un equipo de estos es que no tiene la fuerza suficiente para hacerme volar a mí, básicamente. O sea, esa es la principal, ¿no? Tienen una serie de cuestiones relevantes. Tienen una serie de cuestiones relevantes. Es decir, ¿se pueden usar cámaras visibles? Sí, todos la tienen. Todos los drones hoy en día la tienen. ¿Se pueden usar cámaras térmicas? Sí, son un poco más caras. Una cámara térmica puede costar alrededor de 4.000, 5.000 euros solo la cámara. Igual que una multiespectral puede costar alrededor de 2.000, 2.300, una cosa así, comerciales. Pero esos sensores, bueno, sí, son caros. Depende. Depende de lo que te puedas gastar, evidentemente. Es interesante. Pero hay una cosa que no habéis dicho. Y es la escalabilidad. Ese concepto, evidentemente, no iba a decir a alguien, es que no es escalable. Pues no iba a pasar. ¿Vale? Pero os lo cuento y seguramente me daréis la razón. Es decir, si yo quiero trabajar de forma profesional con los drones, yo necesito que sea escalable. Es decir, que el vuelo, que la toma de imágenes, a mí el vuelo me da igual, la imagen en sí la pueda tomar en áreas muy grandes, de forma constante, repetible, es decir, que yo pueda ir muchos días a diferentes sitios y hacerlo. Claro, esto es una barrera sobre todo económica. Un equipo muy grande de gente para volar diferentes zonas y conseguir imágenes de áreas bastante grandes. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Cuesta una pasta? Cuesta una pasta. Pues, ¿es escalable? No. El dron no es escalable. No puedes poner más drones de forma ilimitada. Por ejemplo, si os digo, sácame una imagen de toda la Comunidad de Madrid con drones. No puedes. No puedes porque necesitas muchos vuelos y luego unir esas imágenes en una sola. Y eso económicamente no es rentable.
Entonces, ¿qué hay como alternativa a esto, a la teledetección, que sea rentable? Satélite. Vamos a hablar del satélite. Del satélite, lo primero que te permite es esa escalabilidad. Tal cual. O sea, te permite tomar imágenes de forma repetida, es decir, todos los días o cada día, cada 5 días, en una zona muy amplia, porque el satélite cubre toda la Tierra, básicamente cubren toda la Tierra, y con una resolución bastante buena. Voy a ponerle bastante, lo subrayo, para luego hablar de eso, de la resolución. Evidentemente no se puede comparar la resolución de un satélite con la resolución de un dron. Es imposible. ¿Vale? ¿Cuál es mejor? El dron. Con el dron consigue resoluciones de centímetros, es decir, soy capaz de ver cosas que tienen pocos centímetros de tamaño, y con el satélite la resolución es de metros o de decenas de metros, ¿vale? Dependiendo qué satélite se use. Y es importante conocer los satélites que se pueden usar. Mirad, constelaciones públicas de satélites hay en todos los países del mundo. Yo creo que básicamente países o conjunto de países. Cualquier federación, cualquier país medianamente grande tiene su constelación de satélites. Tradicionalmente se han venido usando los de siempre, los satélites de Estados Unidos, ¿vale? Y desde hace relativamente bastantes años, es decir, 5 o 6 años, se han venido usando los satélites de la Unión Europea. Es importante al menos que conozcáis las constelaciones más utilizadas. Entonces, Landsat, que es la constelación de satélites americana, ¿vale? Es una constelación que tiene 8 misiones, es decir, ha habido 8 misiones de Landsat, están preparando la 9ª, de hecho están preparando ya la 10ª también. Y bueno, es una de las constelaciones más exitosas porque fue la primera, es decir, se lanzó en el año 72, se lanzaron el primer Landsat para la observación de la Tierra, para hacer tareas de observación de la Tierra civiles. Hablamos de satélites civiles. ¿Vale? A día de hoy, ¿qué tenemos? El Landsat 8, que es ese bicho que veis aquí, ¿vale? Que, bueno, como tendréis la presentación, me imagino, ¿no, Luis? Podéis leeros luego los detalles estos de aquí, no hace falta que lo leáis ahora. Se lanzan con cohetes bastante pesados, bastante grandes, y desarrollar un Landsat cuesta, en tiempo, no sé en dinero, cuesta entre 10 y 15 años, más o menos. ¿Vale? Pensad una cosa, pensad que la tecnología que va a bordo del Landsat 9, que se lance dentro de 2 o 3 años, es la que se ideó hace 8. Es decir, ya llevan tecnología obsoleta de por sí. Ya llevan 8 años o 10 años de retraso de por sí. ¿Vale? Pero, aún así, realmente son impresionantes. O sea, son instrumentos, esos que veis ahí, por ejemplo, son las 2 cámaras que lleva el Landsat 8. La de la izquierda abajo es la cámara multiespectral, es una cámara que capta en el visible y además capta en el infrarrojo. Y lo que veis a la derecha, donde está pues una tía, ¿no? Esa tía de ahí, es la cámara térmica. Es un sensor térmico que mide la temperatura, tal cual, capta la temperatura. Entonces, son instrumentos evidentemente muy grandes, muy caros, con una tecnología muy, muy avanzada. Y eso nos da una serie de bandas, que la tenéis ahí en la tabla, cada una franja, una loncha de de ese pan de molde que os decía antes. Cada una de esas es una banda de las que veis. Y, bueno, evidentemente genera una serie de productos con combinaciones de bandas. La otra gran constelación es la europea, esta seguramente os sonará, lo habéis escuchado en algún momento, es la constelación de Copernicus. ¿Vale? Copernicus es como se llama el programa europeo, y dentro de esto están los satélites Sentinel. ¿Vale? A día de hoy hay 6 satélites Sentinel lanzados, hay uno más en camino, es decir, uno más preparado ya también, que se ha retrasado por la pandemia, como todo. ¿Vale? Hay otra serie de satélites que van a formar parte de la constelación Copernicus, que no son Sentinel, por ejemplo, la sonda FLEX, ¿vale? Muy importante porque es una sonda que va a permitir medir la fluorescencia del cultivo, de cultivos en general, de la vegetación, muy, muy interesante. Es decir, la capacidad fotosintética del cultivo mediante fluorescencia se va a poder estimar con esa sonda. Estaba prevista para 2023, se ha retrasado a 2024. Y entre todos los que hay lanzados de esos Sentinel, uno de los más interesantes, o el más interesante para
para nuestro trabajo es el Sentinel-2. La misión Sentinel-2 son 2 satélites hermanos, ¿vale? Que además orbitan la Tierra 180 grados de diferencia uno con respecto al otro, ¿de acuerdo? Y captan 13 bandas del espectro, pasan cada 4 o 5 días por la misma zona, es decir, por aquí, por encima de nuestra, pasan cada 4 o 5 días y ofrecen imágenes en esas 13 bandas con 10 metros de resolución, es decir, 10 metros de resolución podría ser más o menos este tamaño, ¿no? Incluso un poquito más. Pues un cuadrado de 10 por 10 sería un solo píxel. Bueno, hay 100 metros cuadrados dentro de cada píxel. 10 por 10. ¿Vale? Es importante ese dato. Claro, estos satélites tienen una serie de limitaciones también, igual que los drones las tienen. Sobre todo las resoluciones, tanto la espacial como la temporal. Si pasa cada 5 días, imaginamos que pasa un día como hoy, como estaba esta mañana el día, nublado. ¿Qué ocurre? Que la información que capta es nubes. Pues no nos sirve para nada. Tenemos que esperar otros 5 días para tomar decisiones. Acordaos lo que decía al principio. Lo importante aquí es poder tomar decisiones. Entonces, si no tengo datos, no puedo tomar decisiones. Tengo que esperar 10 días. Si vivo en Galicia, que está completamente nublado durante gran parte del año, o en Alemania o en un país del norte de Europa, puedo estar muchos meses o muchas semanas sin ningún tipo de información. Es un problema. El otro problema es lo que os decía, 10 por 10, 100 metros cuadrados. Dentro de un cultivo, en 100 metros cuadrados pueden pasar muchas cosas, pero solo se verá un solo dato por esos 100 metros cuadrados. Entonces, ¿es una limitación? Creo que sí. 10 minutos. Voy a correr, pero 10 minutos. ¿Cómo se pueden solventar esas limitaciones? Con satélites privados. Es decir, con satélites o microsatélites como este, que realmente aportan información todos los días. Es decir, estamos rodeados de una nube de satélites enorme, enorme de verdad, en la que puedes captar datos con microsatélites lanzando 300 a la vez. No uno ni dos, 300. Y tener esos satélites constantemente sobrevolando cualquier zona de datos. Entonces, se puede conseguir esa información y además se puede conseguir con una resolución muy alta. Ya os digo, no es una charla comercial, pero la aplicación que hemos lanzado, que es Granular, sí puede integrar ese tipo de información. Es decir, puede integrar satélites cada 3 días, cada 2 días, cada día, con datos a muy alta resolución. Simplemente que la conozcáis. Y como ya me han dado el aviso, voy a correr un poco. Esto es otro ejemplo de la firma espectral. Voy a correr un pelín y vamos a saltar a una de las cuestiones interesantes de esto. Es decir, trabajamos con la luz. Me dejaréis 5 minutos para la robótica. Trabajamos con la luz. Y si trabajamos con la luz, con la reflexión de la luz por parte del cultivo, tenemos que entender que no se mide la luz como tal. Lo que medimos es qué cantidad en cada una de las bandas del espectro se refleja de esa luz. Fijaos, esto es un corte transversal de una hoja, de cualquier cultivo. ¿Vale? De una hoja. Si mi luz del sol incide sobre esto y la descompongo en diferentes bandas del espectro, la radiación en cada una de estas bandas se absorbe o se refleja en una zona del cultivo. Si yo me pongo, y perdonad los que estéis en casa, si yo pongo un sensor aquí, captando la parte de arriba, captando lo que refleja la luz, lo que refleja la planta, soy capaz de saber si una planta está completamente sana o le pasa algo a través de sus hojas, soy capaz de saber en qué medida eso le está afectando. Es decir, si una planta está completamente sana, sus hojas reflejan gran parte del espectro infrarrojo. Es decir, el infrarrojo llega y la planta lo refleja prácticamente entero. Si también está sana, sigo con la planta sana, las hojas absorben todo el rojo. Todo el rojo. Veis que no hay ninguna flecha hacia afuera que sea la banda del rojo. Si una planta está sana, también refleja bastante verde. Por eso nuestros ojos la ven verde, porque sabéis que nuestros ojos captan la reflexión de los objetos. Esto es azul clarito, porque absorbe todos los colores
y refleja el azul clarito, o lo que sea esto. ¿Vale? Pues en una planta pasa igual, la vemos verde cuando está sana porque refleja el verde. Si yo pongo mi sensor aquí y mido la diferencia entre la cantidad de infrarrojo que se refleja y la cantidad de verde que se refleja, se pueden hacer índices de cultivo, como uno súper conocido, que es ese de ahí, es el NDVI, es un índice que mide, es la diferencia normalizada entre cuánto se refleja en el infrarrojo y en el rojo. Es esa formulita que veis. Y ese índice, o cualquier otro índice que se puede generar aquí, os voy a poner una lista larguísima de índices que podéis echar un vistazo vosotros. Os voy a poner una web, lo veréis luego en la presentación. Si pincháis en esa web de ahí, podéis encontrar una lista de alrededor de 600, 700 índices, fórmulas matemáticas calculadas con la reflexión de la luz para medir si el cultivo está sano o no sano, o si tiene un exceso de hierro, de clorofila, de lo que sea, lo vais a poder determinar con cualquiera de esos índices que veis. Voy a saltar la parte comercial, porque hay un punto importante. Y es que la toma de decisiones tiene que ser para algo, es decir, los datos que se generan tienen que ser para algo. Es decir, yo puedo saber que mi cultivo está bien, sí, pero ¿para qué me sirve eso? Habíamos dicho al principio, para aplicar de forma variable, para hacer prescripciones y hacer zonas de aplicación variable. Fijaos, la variabilidad es, perdonadme la expresión, es un poco una putada. Porque que mi parcela sea variable implica que yo tengo que actuar de forma variable. Si yo no tengo, por ejemplo, la maquinaria disponible para hacer una aplicación variable, pues no puedo hacerlo. Pues me tengo que tragar esa variabilidad y ya veremos cómo lo soluciono. Si la tengo, se puede medir de diferentes formas. Se puede medir con el rendimiento, se puede medir la variabilidad con el suelo o con teledetección. En el caso del rendimiento, las cosechadoras llevan o empiezan a llevar, se llaman sensores o monitores de rendimiento, es decir, un sistema que mide cuánto estás cosechando en cada punto y te genera ese mapa de ahí. Es un mapa de puntos con información. Ese mapa se puede transformar, trabajando con técnicas que se llaman de geoestadística, en zonas de manejo, zonas de rendimiento diferentes. Pero eso no sirve para nada si yo luego no puedo hacer una aplicación variable, es decir, el último paso sería poder aplicar de forma variable cualquier insumo, por ejemplo, el nitrógeno. Otra fuente de variabilidad sería la del suelo. Es decir, mapear el suelo y las texturas diferentes que hay en una sola área es un problema complejo. Se requieren sensores específicos para hacer eso. ¿Vale? Mira. Eso que veis ahí a la izquierda sería el primer mapa que se puede conseguir de una parcela. Sería el mapa de zonas, las zonas de manejo. En base a esas zonas de manejo se puede hacer una siembra variable. Es decir, poner más semilla en aquellas zonas más potencialmente productivas y menos semilla en aquellas zonas que no son productivas. Históricamente no lo han sido. Puedes hacer también un manejo de la fertilización variable, es decir, lo que se llama un mapa de prescripción para la fertilización. Pero lo más interesante de todo esto es ver eso que tenéis ahí. Es un mapa del rendimiento final, donde yo cojo todas las capas, como he trabajado durante ese año, capas de información, de siembra, de fertilización, de riego, de lo que sea, incluso de pasta, se puede hacer un mapa de dinero, y obtengo un mapa de qué zonas son potencialmente, o en este caso ya, en ese ejemplo que tenéis ahí, con rendimiento, más productivas que otras. Evidentemente eso se puede traducir a dinero, nunca os olvidéis de esa parte. Es importante el tema del dinero. Y evidentemente también se pueden hacer diferentes estrategias, potenciando aquellas que son mejores o dejando aquellas que no son tan. Voy a correr, porque habíamos negociado 10, pero ya llevo 8. Les voy a enseñar una herramienta interesante, que ya la he nombrado antes, que es el LIDAR. Seguro que durante vuestra carrera y seguramente en vuestro trabajo profesional, como ingenieros de montes, también trabajéis con LIDAR. El LIDAR es un sensor bastante sencillo de entender, bastante complejo de trabajar. Muy sencillo de entender porque es uno o más haces láser, es decir, un haz de luz láser que se lanza y se capta el rebote. Y en base a eso tenemos un modelo 3D. Eso es interesante. Decídmelo vosotros. Esto es un mapeo con LIDAR, o sea, en 3 dimensiones de un naranjo. Yo puedo transformar un naranjo con un escaneo
tal cual, lo puedo transformar en un modelo 3D, en el que yo puedo incluso aforar, llegar a un modelo muy preciso, hablo de trillones de puntos, muy preciso, en el que la naranjita esa que veíais ahí es esto de aquí. Yo puedo reconstruirla en 3 dimensiones, puedo calcular, puedo cubicar cualquier tipo de elemento, evidentemente masas forestales, caminos, cualquier cosa se puede hacer con un sensor, por ejemplo, esta nube que tenéis. Rápidamente, ya de verdad, porque voy a pasar por el fenotipado, que no es más interesante que esto, pero sí me interesa el tema de la robótica. Al menos que veáis 3 ejemplos de en qué se está trabajando. ¿Vale? El tema de la robótica es un tema complejo, mirad. Mirad el titular. ¿Por qué la gente no quiere trabajar en la campaña de la fresa? Porque es... A ver, ¿quién acaba la frase? Es un coñazo. Es un coñazo cosechar fresas. Pero un coñazo de verdad y nadie quiere hacerlo. Entonces, como eso pasa, lo que se puede inventar cualquiera es un robot que cosecha las fresas. Va por la calle con una serie de cámaras que trabajan con visión, lo que se llama visión artificial, es decir, con una serie de algoritmos, que no son algoritmos como tal, se llaman de inteligencia artificial, pero es un campo muy grande, son algoritmos de visión artificial que detectan qué fruta está madura, qué fruta no lo está, y a la que está madura simplemente le cortan el pedúnculo y la suben a la cestita. Y el tipo que va ahí, pues este sí quiere trabajar en eso porque mola. Bueno, el tercer vídeo yo creo que ya no quiere subir más. Y seguramente ese tipo se podrá reemplazar por otra cosa. Esto es un ejemplo. Ejemplos de robots hay muchísimos, de robots autónomos, muchísimos, trabajando en todo tipo de labores. Por ejemplo, en la escarda mecánica de mala hierba. En la aplicación directa, estas son fotos mías en Francia, en Montpellier, en la aplicación directa de herbicida solo encima de la mala hierba. Trabajar como cabezas tractoras, sin más, o sea, un control autónomo, 2 baterías gigantes a los lados, que es lo que tiene ese tractor, 2 baterías gigantes y a funcionar, ¿vale? Al final, de lo que trata la robótica puede ser incluso más simple que cualquier cosa, ¿vale? De lo que trata la robótica agrícola es de solucionar los esfuerzos que hacen las personas en campo. Mirad, este, por ejemplo, este que veis aquí abajo, es con el que yo estuve trabajando en Hohenheim, en Stuttgart. Es un robot muy sencillo, muy sencillo, que trabaja en la escarda mecánica entre cepas del viñedo. Es decir, cuando nosotros tenemos un viñedo y tenemos que trabajar entre los troncos de las vides, es un verdadero coñazo hacerlo de forma manual. Pues se hace un robot barredora que va eliminando, como las barredoras que van por la calle limpiando las aceras, es el mismo concepto, pero completamente autónomo, es decir, sin nadie que lo haga. Pues ese tipo de cuestiones se pueden hacer. Hay robots más sencillos todavía, que son robots que cargan macetas en un invernadero, que es una labor tediosa hasta la muerte. En lugar de tener a operarios moviendo una maceta de un lado para otro, haces mini robots, como si fuesen rumbas, ¿no? Que van cargando la maceta, la cogen y la sueltan en otro sitio. ¿De acuerdo? Y tienes no uno, tienes un montón. Son baratos. Cuesta más pagar a una persona que haga esto, o varias. Pues este tipo de cuestiones, incluso la recolección mecanizada de pimientos en invernadero, esto, por ejemplo, esto no es su futuro, esto existe. Esto está en los invernaderos de Wageningen. Cuando vais en el segundo invernadero que hay, entrando por la entrada principal de la universidad, el segundo invernadero tienen al sweeper que está trabajando allí recolectando pimientos. Todo el día. Un coñazo recolectar pimientos, pues él lo hace. O sea, esto es una realidad. Y acabo ya, porque si no, se me alargo mucho y... ¿Quieres que ponga una imagen? Que este me está pidiendo que ponga una imagen. Mirad, también se puede trabajar con robots aéreos. Son robots también. Y el tema de las aplicaciones aéreas es sensible desde el momento en el que literalmente están prohibidas. Las aplicaciones aéreas están prohibidas. ¿Sabíais eso? ¿Sabíais? Bueno, pues no se puede aplicar de forma aérea, a no ser que tengas un producto específico con una serie de autorizaciones, un coñazo legislativo. Entonces, de repente salen estos equipos. De repente empiezan a salir drones. Vienen de países del sudeste asiático,
donde no hay una legislación que lo prohíba, y inundan el mercado de robots aéreos, plataformas aéreas, capaces de aplicar fitosanitarios. Aquí se dice que eso no se puede, son aplicaciones aéreas. Esto es un problema. Entonces, ¿qué se puede hacer para esto? Pues promover el cambio normativo para que esto no sea considerado una aplicación aérea, para que se pueda aplicar solo donde se necesita, la cantidad que se necesita y en el momento en el que se necesita. Básicamente, esto viene de un trabajo previo, o de varios trabajos previos que se han hecho en España, entre ellos este que tenéis aquí, que os presento de forma muy rápida, un desarrollo de un dron midiendo cómo es, sobre todo, la deriva, es decir, qué problemas medioambientales se derivan de, nunca mejor dicho, del uso del dron. Pues como esto se ha hecho y se ha estudiado durante muchos años en España, se ha formado ahora un grupo operativo, que era lo que Esther quería que pusiese, un grupo operativo en el que se puede medir, se puede cuantificar la deriva, se puede medir cómo esa deriva se distribuye, cómo esa aplicación se distribuye en la copa del árbol, a lo largo de la copa del árbol, y se puede medir una serie de parámetros estadísticos para ver si esa aplicación es segura o no es segura. La pongo. Este es el trabajo que se está haciendo desde una serie de organismos, tanto organismos oficiales como entidades oficiales, entidades públicas y empresas privadas. Es un hito en el sentido de que se han juntado las compañías competidoras en este caso, porque al final esto es lo que se busca, es desbloquear algo que es más sostenible, más preciso. Y bueno, estamos trabajando ahora en ese grupo operativo que se llama el Go Fitodrone. Si os animo a que lo busquéis por ahí, porque tiene su página web y su LinkedIn y su Twitter y tal, y que le echéis un vistazo, ¿vale? A qué es lo que se está haciendo y a cómo, si os interesa, podéis trabajar o podéis enviar alguna de vuestras experiencias, incluso si habéis tenido algún contacto con el uso de drones para aplicaciones. Vale, yo por mí ya. Tenía una pregunta, bueno, tenía varias, pero ya creo que al darle aquí ya aparece la respuesta. Nada, no lo alargamos más. Perdona, Luisa. ¿Tenéis alguna pregunta para...? Bueno, pues... ¿No tenéis preguntas? Mejor. Cerramos lo más rápido posible. No quería terminar sin daros las gracias. Futuro. Yo ya llevo muchos años trabajando, 22 en esta empresa y el doctorado. Os puedo asegurar que todos los días tengo que aprender un montón de cosas muy difíciles de entender. Entonces, pues simplemente daros las gracias, deciros que habéis visto la punta del iceberg, que hay muchísimo que hacer y que lo cojáis con ganas porque de verdad que hay mucho trabajo por delante y hay muchas oportunidades para vosotros. Y nada, paso la palabra a Luis. Nada, ya vamos a cerrar. Daros las gracias tanto a Corteva como a vuestras presentaciones, como a los asistentes. Únicamente, bueno, subrayar que cada año que estáis vosotros en la universidad, por cada uno de vosotros, invertimos los españoles, la sociedad, el Estado, 8.000 euros, y esa inversión es para dos razones fundamentales. La primera es que estudiéis y que os endurezcáis y que os esforcéis. Hoy la mayoría habéis aceptado el esfuerzo de estar aquí 5 horas, no, más horas, 5 sesiones atendiendo, pero esa es una razón inmediata, el día a día de estudiar las clases, los exámenes, y ya os digo, merece la pena la inversión incluso cuando malgastamos el dinero con algunos de vosotros, pero con los que realmente la inversión funciona, merece la pena. Pero la segunda razón, que es más importante que endureceros o haceros intelectualmente más capaces, la segunda razón de la universidad de ser, y estamos hablando de la universidad más antigua del mundo, que es la española, es abrir
la mente, abrir la mirada a la realidad. Entonces, esa misión en la universidad la hacemos como podemos, pero cada vez que, como hoy, tenéis la oportunidad de entrar en la realidad para juzgarla, porque lo difícil es separar la realidad de la ideología. Y la función de la universidad fundamental es haceros capaces de distinguir la realidad de la ideología y, por lo tanto, de cualquier manipulación. Entonces, en ese sentido, felicitaros todavía más, porque hoy habéis aceptado estar en un baño de realidad indiscutible, que podemos juzgar, que podemos incluso negar, si no estamos convencidos, pero esa es la función de la universidad, esa presencia frente a la realidad. Y con esto ya clausuro la jornada y, a pesar de que he tenido tentaciones de anular el tema del trabajo, queda suspendido el trabajo bibliográfico a todos los que habéis asistido. Y muchas gracias.